entendible. Te lo voy a compartir. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a dedicarnos a recordar un poco acerca de este tema, ¿ya? A ver, te voy a compartir. Entonces, la bioquímica es la parte de la biología que se encarga del estudio de la composición química de los seres vivos. También se le llama la química de la vida. Y nosotros ya sabemos que todo ser vivo tiene, una de sus características principales es la complejidad. Y su complejidad inicia desde la mínima porción de la materia, que si estamos hablando de bioquímica sería la mínima porción de la materia, el átomo. Entonces, la asociación de estos van a formar tanto bioelementos y biomoléculas. Se les llama, pues, se les antepone el prefijo bio, es para indicar que se encuentran presentes en los seres vivos. Los bioelementos son llamados también elementos químicos y las biomoléculas son los compuestos químicos. Bio porque ambos se encuentran presentes o constituyendo a los seres vivos. Ahora, y solo nos dedicamos al hecho de hablar de los bioelementos. ¿Has visto el video? Y él dice, ¿no? Que existe alrededor de 30 elementos químicos que forman parte del cuerpo humano. Algunos de ellos son indispensables. Su ausencia provocaría una enfermedad de tipo carencial. Ahora, de estos elementos, no todos los 30 se encuentran en la misma proporción. Existen unos elementos que se encuentran en mayor proporción y a estos elementos se le llaman elementos primarios o biogenésicos. Tú ya desde siempre sabes que esos elementos biogenésicos forman el CHOMS, o sea, son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ellos se encuentran en mayor proporción dentro del cuerpo humano. Dentro de este gráfico tú puedes ver, nos dice que el oxígeno está constituyendo el 65%, el carbono el 18%, el hidrógeno el 10%, el nitrógeno el 3%, el fósforo nos habla de un 1%. El calcio ya vendría a formar la parte de los bioelementos secundarios, pero dentro de los primarios ahí los encuentras. En mayor proporción, ¿qué elementos se encuentran? El oxígeno. Por eso se dice pues que el oxígeno es el elemento vital para la vida. Ahora, acá hay un cuadrito de resumen que tú lo vas a observar con mayor detenimiento. Hay unos datitos interesantes, te los voy a compartir. Pero como te había dicho, los bioelementos se clasifican en dos grandes grupos. ¿De qué depende esa clasificación? Depende de su abundancia y el papel fundamental que juega dentro del organismo del ser vivo. Los primarios se encuentran los que yo ya te dije, ¿no? Los CHOMS, para no olvidar, los famosos CHOMS. Entonces, adicionalmente a estos se encuentra el fósforo y el azufre, ¿ya? Fósforo y el azufre, por eso es CHOMS, especialmente donde encontramos el fósforo y el azufre formando parte de las proteínas. Entonces, ¿por qué se llaman bioelementos principales, primarios u organógenos? Se les llama así porque se encuentran en mayor proporción dentro de los seres vivos. Luego los siguen los bioelementos secundarios. Son aquellos que se encuentran en menor proporción, pero eso no significa que juegan un papel menos importante. Muy por el contrario, son elementos indispensables dentro del organismo. ¿Quiénes son esos bioelementos oligogenésicos? Ahí tenemos el calcio, el potasio, el sodio, magnesio y cloro.
A ese grupo también incluimos hierro, yodo, cobalto, manganeso, flúor, cobre, en menor proporción. Cuando nosotros hablamos de composición de seres vivos, no solamente estamos hablando del hombre, sino estamos hablando también de los animales y también de las plantas. Ahora, aquí yo te presento un cuadrito en el cual se puede resumir cuál es el bioelemento y dónde se encuentra y qué cosa es lo que nos puede provocar la ausencia de este elemento. Por ejemplo, el calcio, creo que es uno de los más conocidos ya por nosotros, ¿no? Porque, ¿qué pasaría con el calcio? Ahí está. Se encuentra en la leche y sus derivados. También se encuentran en las legumbres y en las verduras. ¿De qué se encarga el calcio? De la formación de los huesos y dientes. Interviene en la coagulación sanguínea y la transmisión nerviosa. Mira, todo lo que tú contribuye este elemento químico. Y lo podemos encontrar especialmente en la leche y luego en las legumbres y en las verduras. ¿Qué provocaría si mi cuerpo tiene deficiencia? Raquitismo y a la larga osteoporosis. Otro elemento fundamental es el cloro. ¿Y dónde encontramos el cloro? En el agua potable mismo, pero estamos hablando como parte de nuestros alimentos. Dice, se encuentra en la sal, en verduras y también en frutas. ¿Qué permite? El equilibrio hídrico. Cuando hablamos del equilibrio hídrico, equilibra la cantidad de agua que debe haber en nuestro organismo. La semana pasada yo les decía que para que un ser vivo se encuentre saludable, la cantidad de sales minerales dentro de su organismo debe estar en equilibrio. No debe haber incremento ni ausencia de ello. A ese equilibrio dentro del organismo se le considera homeostasis. Un cuerpo en homeostasis va a mostrar un estado saludable. Ahora, ¿qué produciría el desequilibrio ácido-base entre fluidos? Entonces, esto es el sentirse a veces, me siento mareado, me siento raro, como que me sintiera adormecido y no lo sé por qué. Por eso dice esto. Ahora, el magnesio, del cual se habla mucho en el mercado, existe todavía una corriente de la medicina que habla mucho de esta sustancia, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En los cereales y en las verduras de hojas verdes. ¿Qué hace? Activa la enzima de la síntesis de proteínas y forma la clorofila en el caso de los vegetales. ¿Qué provocaría la falta de magnesio? Falta en el crecimiento, problemas en el comportamiento y convulsiones. Tiene que ver mucho con el funcionamiento del sistema nervioso. Inclusive el doctor Pérez Alvela, que es el que promociona mucho esto, habla de regeneración de algunas células. Por eso propugna mucho el consumo de magnesio. El fósforo es otro elemento importante, también se encuentra en la leche y sus derivados, en el pescado, en la carnes de aves, pero cuando se habla de esto de aves de corral, no se habla del pollo que comemos con un tiempo de vida de 3 meses, se habla de las aves de corral, esas que se crían en granjas y que tienen un tiempo de vida natural, pues no está controlado a base de hormonas. Yo no sé si ustedes han visto, inclusive en el mercado, tú puedes ver el color de los huevos de estas aves. No son las rosadas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Son un rosado oscuro. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de alimentos de aves de corral, se refiere a eso, ¿no? Al pollo que estamos acostumbrados a consumir nosotros. Luego, permite la formación de huesos, dientes y el equilibrio hídrico. Entonces, ¿qué nos provoca? Debilidad y pérdida de calcio. Esas personas que constantemente se fracturan o con una simple torcedura se fracturan ellos. El potasio también es muy importante, se encuentra en plátanos, verduras, papas, leche, carnes. Especialmente cuando se habla de carnes, se habla pues de carnes
de pescado, de carne de res. La carne de pollo, muy pocas cantidades de proteínas proporciona, o en comparación de pescado y carne de res, es en menor proporción. Controla el equilibrio hídrico, la transmisión nerviosa, regula la presión osmótica, es la cantidad de agua que debe haber dentro del organismo, la estabilidad emocional. ¿Qué provoca esto? Calambres musculares, pérdida de apetito, ritmo cardíaco irregular. Ustedes habrán escuchado alguna vez, hay algunas personas que dicen, yo sufro mucho de calambres, oye, te has sentado mal, estás sentándote en mala posición. El problema a veces también es la deficiencia de sales minerales en el organismo. Luego el azufre está en el pescado. Nuevamente nos habla de aves de corral y carnes, se supone que rojas. Regula el buen funcionamiento del hígado. ¿Ya? ¿Y cómo te sientes? Eso es lo que nosotros a veces sentimos, ¿no? ¿Por qué hoy día he amanecido? No sé, yo siento que tengo algo, me da como que mareos, no sé qué cosa tengo. Eso es falta de sales minerales en muchas oportunidades. El sodio, que nosotros consumimos principalmente a través de la sal de mesa, interviene en la transmisión nerviosa, el equilibrio hígado, el funcionamiento del hígado, y acá también nos habla de calambres y pérdida de apetito. Y así tú vas a poder observar en estas dos vistas que yo te presento datos importantes acerca de las sales minerales y la función vital que cumple dentro del organismo. Y muy pocas veces atribuimos alguna dolencia a un tipo de alimentación inadecuado. Si tú te das cuenta, ¿qué es lo que realmente nosotros debemos consumir para sentirnos saludables? Porque nuestro cuerpo va a encontrar un equilibrio. Las sales minerales, más adelante vamos a poder darnos cuenta. Entonces, los bioelementos son alrededor de 30 elementos químicos indispensables o que cumplen función importante dentro de nuestro organismo. ¿Dónde se encuentran esas sales minerales o esos elementos químicos? Principalmente se encuentran formando parte de nuestros alimentos, pero en mayor proporción, de manera natural, se encuentran en las frutas, en las verduras y en las carnes. Esos alimentos procesados no nos garantizan de que sea una fuente de calidad. ¿Ya? Entonces, así como hay bioelementos, también hay biomoléculas. Por química, tú sabes que las moléculas se forman de la asociación de elementos. Entonces, dentro de estos elementos, ¿qué tipos de elementos hay? Dos. Por química, orgánica y inorgánica, tú lo sabes. Los bioelementos inorgánicos son aquellos que no tienen principalmente como componente al carbono, o estos no están en asociación directa de carbono-carbono, para hablar desde el punto de vista químico. ¿Quiénes están entre los bioelementos inorgánicos? Está el agua, están las sales minerales, están gases importantes como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono. Y existen también unos ácidos y bases indispensables dentro del organismo. Y dentro de las moléculas orgánicas encontramos pues a los carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. El día de hoy solamente vamos a hacer una pequeña conversación acerca de esto. Espero que nos alcance el tiempo. El agua es la molécula más importante dentro del organismo. Se considera que es el solvente universal porque va a disolver la mayor cantidad de sustancias dentro de un organismo. Ella se lleva a cabo en la mayoría de las reacciones bioquímicas. Casi dentro de nuestro organismo, a cada instante se va produciendo un conjunto de reacciones químicas. En el momento de respirar, en la digestión de nuestros alimentos, para el transporte de nuestros alimentos. A cada momento se está produciendo una reacción química dentro de mi cuerpo. Como combustible, como vía para agilizar o retardar esta reacción química, ¿quién debe intervenir? Es la molécula de agua. Es el compuesto más abundante de la naturaleza. En el caso de la medusa,
constituye el 98% de su peso corporal. En el caso de una persona adulta, constituye el 75% de su peso corporal. He ahí la importancia del consumo del agua, y se nos habla de que nosotros en todo el día la cantidad de agua que debemos consumir es de 2 litros, independientemente o considerando los líquidos que podamos tomar. Es mucho más saludable el consumo de agua libre de colorantes y de azúcar, sería mucho más saludable. El pH del agua es neutro, es decir, su pH es 7. Ya, ahora, tú por química sabes que la molécula de agua está constituida por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. El átomo de oxígeno tiene estado de oxidación -2, eso quiere decir que tiene carga -2. Y las moléculas y los átomos de hidrógeno tienen carga +1. Debido a este comportamiento, la molécula de agua tiene 2 polos. El polo negativo a nivel de su molécula de oxígeno y los polos positivos a nivel de sus moléculas de hidrógeno. Debido a esta característica de dipolaridad o bipolaridad, la molécula de agua tiene la capacidad de disolver la mayor cantidad de sustancias. Este componente de bipolaridad no lo tienen todos. Y debido a ello, pues dice, el agua es una molécula bipolar porque tiene ambos polos. Luego, aquí hay un dato ya bastante explicadito y resumido acerca del comportamiento químico de la molécula de agua. ¿Ya? Vamos a hacer un paréntesis acá